Alberto Garzón, ministro de Consumo, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, el Ministerio ha puesto en marcha una campaña para animarnos a consumir menos carne por el beneficio que implica para la salud, también para el medio ambiente. Lo conocíamos con un vídeo que lanzaba usted mismo ayer, hace unas horas. Vamos a echar un vistazo a un fragmento de ese vídeo. El consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta. Podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. Se difunde este vídeo, pasan pocas horas, vemos un debate visceral en Twitter, llegan las reacciones políticas, con reflexiones de la oposición como el comunismo nos dice que tenemos que comer, las asociaciones ganaderas hablan de que habla al estilo Trump, de ser alarmista, mal informado. ¿Esperaba esta reacción? Sí, absolutamente. Nosotros desde el Ministerio de Consumo tenemos un objetivo, que es cambiar los hábitos hacia hábitos más saludables y más ecológicos y por lo tanto más sostenibles. Y cuando hablamos de cambiar esos hábitos, hablamos de cambiar la demanda y por lo tanto afecta a determinadas grandes empresas que lógicamente tienen una legítima reacción, que en este caso es visceral porque son muchos beneficios económicos. Nosotros lo que decimos es que evidentemente aquí lo que estamos poniendo encima de la mesa es algo que es conocido por la comunidad científica hace mucho tiempo. La carne, el consumo excesivo de carne deteriora la salud, empeora la salud, digamos, en términos de enfermedades cardiovasculares, la diabetes o incluso algunos tipos de cáncer. De hecho, la Comisión Europea en su plan contra el cáncer ya recomienda una reducción del consumo de carne, precisamente por esas circunstancias, y luego está la dimensión ecológica en la que evidentemente hay un impacto muy severo, muy notable de este sector en concreto, especialmente de las macrogranjas, de los grandes sectores, digamos, industriales de ganadería intensiva sobre el planeta. Pero hace referencia a la carne en general, es decir, no a la carne procesada, sino a la carne de cualquier tipo. Vamos a ver, depende de la dimensión que hablemos. Desde luego, desde el punto de vista de la salud, estamos hablando de la carne, especialmente la carne roja, y desde el punto de vista ecológico, la carne que mayor impacto tiene es la carne de vacuno. Lo importante es que entendamos que nosotros no decimos que haya que dejar de comer carne. Nosotros lo que decimos es que hay que ajustarla a las recomendaciones sanitarias. Las recomendaciones sanitarias hablan de 200 a 400 gramos por semana y en España estamos consumiendo más de 1 kilo por semana y por persona. Eso quiere decir que estamos muy por encima y eso implica riesgos para la salud de la persona que consume, riesgos que se pueden traducir en menor esperanza de vida porque puede ser muerte anticipada por determinadas enfermedades. Es cierto que a día de hoy seguimos siendo uno de los países con más esperanza de vida. Bueno, hemos perdido 1 año y medio más o menos, ¿no?, por el tema de la COVID. Pero no sé. No, también en España hay mucha gente y seremos el país que más González hay y no significa que esa correlación implique causalidad. España, de hecho, ha disfrutado de una esperanza de vida de las más altas de todo el mundo desarrollado, entre otras cosas gracias a la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta muy baja en este tipo de consumo de carne roja. Es una dieta basada fundamentalmente en verduras, en legumbres, en comida fresca, en pescado fresco incluso, y estamos desplazando ese tipo de dieta. El 70% de los españoles ya ha renunciado a esa dieta mediterránea en beneficio de otro tipo de comida, entre otras la carne roja y también bollería industrial. Señor Garzón, las asociaciones de ganaderos nos dicen, oye, a ver, esto pone en riesgo cientos de miles de empleos, dice que la cifra que da es global, del 14%, que aquí en España realmente es la mitad, que no se ha informado. ¿Qué les diría? Bueno, que lo que nosotros estamos diciendo es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es lo que dice la FAO, es lo que dice la Comisión Europea, es lo que dicen las autoridades científicas. Otra cosa es que hay gente que está criticando, que es negacionista del cambio climático, que no quiere ver la realidad, que han negado siempre la realidad científica. Muy bien, esos son determinadas críticas que nosotros no aceptamos. Cuando ellos dicen, cuidado porque esta campaña puede hacer que se disuada y ponga en peligro muchos miles de empleos, ¿no lo comparte? Es falso. De hecho, porque el ecosistema del que estamos hablando es muy complejo. Nosotros creemos que la ganadería familiar, la semiprofesional, la ganadería, digamos, que vemos que se llama extensiva, es parte de la solución. Porque es sostenible, porque es parte de lo que nosotros necesitamos en nuestro país. Esa crea puestos de trabajo. Lo que nosotros decimos es que otro tipo de ganadería, la ganadería intensiva, las macrogranjas, que meten 4.000, 5.000, 6.000 cabezas de ganado y contaminan los suelos, quitan el agua a los pueblos, no crean casi puestos de trabajo, tiene un efecto contaminante brutal y evidentemente eso repercute también en nuestra salud. Y entonces lo que estamos diciendo es que la ganadería tradicional, extensiva, es parte de la solución y esa está siendo destruida precisamente por el otro tipo de ganadería. Por lo tanto, aquí yo haría distingos y cuando decimos
ganaderos o sector ganadero, nosotros decimos, el sector ganadero es parte de la solución, pero es que dentro del sector ganadero hay muchos tipos de ganadería. Por supuesto, también hay grandes empresas con mucho poder en este país, con mucha capacidad económica, que están en contra porque ven afectarse sus beneficios. Lo dije al principio, me parece normal, me parece legítimo, pero mi responsabilidad es proteger la salud de las personas y proteger la salud del planeta, porque lo que yo quiero es que el planeta que le quede a mi hija, que tiene 3 años, o a mi otra hija, que tiene 1 año, y a su generación, sea un planeta en el que se pueda vivir. Y esto que estamos hablando afecta al cambio climático. Estamos teniendo temperaturas de 50 grados, estamos teniendo fenómenos extremos que están reflejando con claridad a todo el mundo lo que es el cambio climático. España amenaza con ser un desierto dentro de décadas. Si no somos capaces de cambiar mínimamente nuestros hábitos de consumo, estaremos abocados a resignarnos y a dejar ese planeta a nuestros hijos. Yo me niego a hacerlo así y creo que se puede cambiar. ¿Se había coordinado previamente con el Ministerio de Agricultura? Es decir, ¿el señor Planas sabía que iba a ocurrir esto y que va a ponerse en marcha esta campaña? En el Gobierno hay un plan, una perspectiva de España 2050, se presentó el documento hace unas cuantas semanas, no sé si llega a un mes, en el que ya aparecía esta línea estratégica de que había que reducir el consumo de carne, porque no es una novedad. Sí, me refiero, con respecto a esta campaña en especial, ha habido una comunicación previa con Agricultura diciendo, oye, mira, vamos a lanzar esto, y si preveía la redacción, decir, ten cuidado porque vamos a tener nosotros sabíamos perfectamente. El señor Planas lo sabía. Sí, nosotros sabíamos perfectamente la reacción que iba a existir. Y además, insisto, es normal. Yo lo que estoy diciéndole a la gente no es lo que tiene que comer, yo le estoy diciendo algo que tiene que ver con los derechos de los consumidores. Sepa usted que cuando consume esto, implica una serie de riesgos, riesgos sobre la salud, riesgos sobre el planeta, y usted valore si puede cambiar o no cambiar esos hábitos de consumo. Nosotros los recomendamos porque lo recomienda la ciencia, y entonces eso implica una reacción, eso siempre ha sido así. Cuando cambian los hábitos de consumo, hay gente a la que le parece bien, sectores a los que le parece bien, agentes económicos a los que les parece bien y otros a los que les parece muy mal y maniobran todo lo posible para que eso no salga adelante. En las reacciones también hemos visto muchas personas y agentes que dicen, oye, esto es una cortina de humo porque hay otros elementos, el tema de las apuestas, ¿no? los anuncios que vimos en la Eurocopa, que han subido un 20% en la pandemia, el tema de la luz, etcétera, esto es una cortina de humo, ¿no? O dicen, oye, ¿por qué esa capacidad de hacer conocía esa reacción, pero hasta hay que tratarlo, pues no la tenemos con otros frentes, ¿no? Por ejemplo, las casas de apuestas, que usted mismo dijo, cuidado que tienen mucho poder, ¿no? Totalmente, y de hecho es un sector que hemos regulado y que también nos hemos enfrentado a un poder brutal. La Liga de Fútbol, las grandes casas de apuestas, los medios de comunicación, nos han presentado recursos, pero el 1 de septiembre se despliega ya por fin, después de haberse aprobado en octubre, se despliega y no se va a ver ni una sola publicidad de las casas de apuestas en ningún espacio, ni siquiera las camisetas de los jugadores. Pero ese es un tema, el que estamos hablando aquí es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y además yo lo hago porque me preocupa de verdad la salud de nuestros conciudadanos y la salud de nuestro planeta. Nosotros a veces creo que no somos capaces de poner y evaluar verdaderamente lo que está pasando con el cambio climático. Dicen por ahí unas frases que yo creo que son acertadas, que nos asustamos más por una cucaracha que por el cambio climático. Y debería ser al revés. Lo que está pasando con nuestro planeta es que estamos destrozando el entorno natural del que vivimos. Y eso no ha caído del cielo, eso es obra del ser humano. Y nosotros con nuestros hábitos de consumo podemos mejorar eso, podemos afectar. Lo que hacemos es, siguiendo las indicaciones de la ciencia, empujar a la gente y explicarle a la gente el abanico que tiene de posibilidades porque hay una creciente conciencia medioambiental y sanitaria para hacerlo así. Nos queda poco tiempo, a ver si soy capaz de tocar todos los temas que son actualidad. Hablamos de salud, hablemos de salud, de la coalición de gobierno. ¿Le parece buena idea eso que estamos oyendo de una posible remodelación para afrontar el resto de la legislatura con fuerza, con nuevos aires? Bueno, eso es una decisión que le compete al presidente y cuando la tome, si la toma... a ustedes, ¿no? Sí, por supuesto, y además como es un gobierno de coalición, la parte que nos corresponde a nosotros, pues naturalmente tiene que ser negociada, pero no sabemos nada. Honestamente, al menos yo no sé nada. El tema no nada. está en la agenda. No, yo solo sé lo que saben ustedes, los rumores, lo que hemos ido viendo en los medios. Si se plantearía, por ejemplo, una reducción de ministerios, la coalición, Unidas Podemos, ¿estaría dispuesta a tratarlo? Nosotros no contemplamos esa opción en ningún modo. ¿Y usted está cómodo en el Ministerio? Porque ya sabe también que se habla de la opción de, oye, si adelantan elecciones en Andalucía, pues podría ir usted como candidato, como ocurrió con el señor Illa. Yo agradezco el elogio, porque al fondo es un reconocimiento cuando se me propone esa opción, pero ahora mismo estoy trabajando en el Ministerio como coordinador además de Izquierda Unida y yo creo que en esas tareas todavía queda mucho por desplegar. Vale, más temas. Coincide con el señor Sánchez cuando dice, vamos a ver si se ajusta a derecho ese plan para avalar todo el tema del Tribunal de Cuentas por parte de la Generalitat y si no se ajusta a derecho hay que recurrir, ¿lo comparte? Sí, claro, al final lo que tienen que ver es estudiar la situación y canalizar todo este conflicto que ha estado
por lo general, desgraciadamente, muy dirigido hacia el ámbito judicial y policial, pues dirigirlo hacia la política, y todo siempre dentro de unos parámetros que nos permitan encontrar soluciones para medio y largo plazo. Recurrir esa propuesta, si no se ajusta a derecho, sería dirigirlo hacia la política. Es especular, porque yo no sé si se ajusta a derecho, es decir, que primero hace falta que se sepa qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Coincide con Yone Belarra en que Puigdemont debería poder llegar a España y no ser detenido? Bueno, yo creo que lo que tenemos que entender es que todos los actores que representan a una parte importante del electorado catalán, y por supuesto está ahí Puigdemont, y por supuesto está Junqueras, y por supuesto está otra mucha gente, tienen que ser parte de la solución. Es decir, son gente que tienen un valor no tanto en sí mismos, sino porque han representado o siguen representando a una parte del electorado catalán que está expresando un sentir que necesita formar parte de una negociación, de un diálogo, y por lo tanto yo creo que son interlocutores que nosotros debemos contar con ellos, siempre de acuerdo naturalmente a la ley, pero nunca despreciar la posibilidad de escuchar voces que representan a tanta gente. Le pido dos valoraciones muy breves. Por un lado, la sentencia del Supremo, ¿no?, que anula esa prohibición de propinas en el caso de Asturias, también dice que, bueno, que sí se puede prohibir, pero que el proceso debe hacerse de otra forma porque es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Cómo lo ve? No sabría decirle, tengo que estudiar con detalle eso. Y otro asunto, ayer cuando avanzábamos, que iba a estar aquí con nosotros, a través de redes nos escribieron muchas personas afectadas por el tema de iDental. Nos decían, oye, han pasado 3 años, somos miles de afectados, hemos tenido todo tipo de reuniones, nos han dicho que sí, que tomaría medidas, que habría pues, una ley, ¿no?, para también controlar la publicidad sanitaria. ¿Qué les diría? Nosotros estamos en contacto permanentemente con estas asociaciones y estos colectivos, junto con el Ministerio de Sanidad, tratando de gestionar un problema que está arrastrándose hace bastante tiempo. Esperemos encontrar una solución lo antes posible, pero es una solución para esos casos. Lo que tenemos que hacer también, adicionalmente, es incorporar la salud bucodental en el sistema público, porque al final esto es el resultado, es un efecto muy claro de cuando se privatizan determinados segmentos de la sanidad pública, cuando son privados, como al final este tipo de situaciones se pueden derivar y ser dramáticas para mucha gente. ¿Les puede dar un mensaje de tranquilidad, decir tranquilos que tarde o temprano cobraréis, o pueden dar por perdido ese dinero? No, por supuesto yo no me puedo comprometer a absolutamente nada porque estamos en el marco de la negociación y en el marco de la búsqueda de soluciones, pero lo que pueden contar es que tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Consumo estamos absolutamente dedicados a encontrar una solución. Nuestros invitados tienen más preguntas. Muchísimas Dani. Gracias. Gracias. Ministro, buenos días. Yo quería saber cuántas veces come carne el ministro de Consumo a la semana, de qué tipo y cómo ha evolucionado sus propios hábitos. ¿Cuánta comía hace 5 años? Pues la verdad es que yo he tenido hábitos muy malos. Muy malos, que me han llevado a tener hasta situaciones de hospitalización en la que los médicos lo que me han recomendado siempre ha sido cambiar la dieta. Esto es algo que creo que le ha ocurrido a mucho. Por comer carne no, pero una de las partes de la que me recomendaban era dejar de comer tanta carne, entre otras cosas, entre otra serie de cuestiones que estaban dentro de mi dieta. Por lo tanto, yo diría que he mejorado mucho mis hábitos de consumo en los últimos años, mucho antes de ser ministro de Consumo, y ahora mismo pues, creo que hago un consumo muy acorde con las recomendaciones científicas. En este caso también por una necesidad, no solo por conciencia. ¿Son 3, 5 veces carne roja? Pues la verdad es que probablemente, no llevo la cuenta porque imagino que casi nadie la lleva, pero alguna vez tenemos alguna barbacoa, sobre todo en verano, y rara vez a lo largo de la semana como carne roja. Ministro, muy buenos días. Pues vamos a seguir con el tema de la carne, porque es un tema de fondo, ¿no? Sí. Yo creo que los datos que usted aportaba son los datos que lleva diciendo la FAO hace años, que reconocen los informes científicos a nivel internacional. Es decir, yo creo que ahí no hay nada nuevo. El gran reto, tengo yo la sensación, está en cómo hacemos esa transición. O sea, porque no se trata solamente de cambiar hábitos de consumo. El cambio de hábitos de consumo lleva aparejado también un cambio económico y un cambio en un modelo, en un sector económico muy sensible como es el agrícola-ganadero, ¿no? En este caso hablaríamos más del ganadero, pero enseguida acabaríamos también con el agrícola. Cuando se habla de un cambio en los hábitos de consumo, irremediablemente hay que tener ya pensado cómo se va a hacer el cambio en el modelo económico. ¿Existe un plan para hacer un cambio en el modelo económico que sea sostenible? Es decir, que no deje tirados, que no deje atrás a los que serían los perdedores de esa transición, es decir, a los que aparentemente podrían quedar perjudicados? Sí, yo soy coordinador de Izquierda Unida, como saben ustedes, tiene más de 35 años de historia y tenemos una gran implantación en el mundo rural, con muchos concejales y alcaldes. Venimos trabajando este tema de hace muchísimos años con organizaciones agrarias, con asociaciones de vecinos. Nosotros, por eso decía antes, la ganadería es parte de la solución, pero un tipo de ganadería, la ganadería sostenible, ecológica, responsable, extensiva, en definitiva. Lo que no podemos aceptar es la
la predominancia de un modelo industrial intensivo que lo que está haciendo es contaminar los suelos, dejar sin agua a los municipios, apenas generar puestos de trabajo, de hecho los puestos de trabajo netos suelen ser negativos, y tener, por lo tanto, un efecto ecológico destructivo no solo en el territorio, sino en todo el planeta. Con esas empresas y con esos trabajadores, entonces, ¿qué se va a hacer o qué se propone hacer? Bueno, nosotros no planificamos en el sentido de nosotros no estamos haciendo un plan quinquenal. Nosotros lo que estamos diciendo es directamente que la gente tiene que saber qué es lo que está comiendo, cuáles son los riesgos, y lo que nosotros le decimos es las indicaciones sanitarias, como bien ha dicho usted, desde hace mucho tiempo, indican ya que el exceso de carne tiene unos riesgos muy importantes para la salud. Por lo tanto, hay que reducir ese consumo de carne y que la carne que consumamos vigilemos el origen para que pueda ser una carne más saludable, una carne fresca, una carne de origen, una carne que cree puestos de trabajo, una carne vinculada al territorio, una carne, por lo tanto, con un impacto ecológico con tendencia a ser neutro. Este es el modelo que nosotros decimos. Esto a los ganaderos de empresas familiares no les asusta en absoluto. De hecho, lo defienden porque están siendo destruidos por las macrogranjas en sus territorios. Esto a quien le afecta son a las grandes empresas que están haciendo negocio con la venta de una serie de productos que saben que afectan a la salud, y lo que les molesta es que venga un ministro del Consumo, en este caso del Gobierno de España, y ponga los datos científicos encima de la mesa, y se produce una reacción muy fuerte. Pero lo que yo estoy planteando no es un elemento arbitrario, es un elemento científico, constatado, y como decía antes, la FAO, la OMS, la Comisión Europea va a aprobar ahora el plan contra el cáncer que promueve reducción de consumo de carne, por cierto, promovido por una comisaria del Partido Popular Europeo. Buenos días, señor ministro. El Palacio de la Moncloa ha creado la expectativa de una próxima crisis de gobierno. Yo quiero saber si tiene usted información a ese respecto y si cree que es posible que la cuota de ministros de Podemos, Partido Comunista, Izquierda Unida, Unidas Podemos, en general, se reduzca. En concreto, si teme que le pueda afectar a usted. Bueno, como respondía antes, la verdad es que no tenemos información fidedigna de que esto vaya a suceder, ni si sucede cuándo será. Es una materia de competencia del presidente, y en el caso de que esa sea la trayectoria hay que negociarlo, porque esto es un gobierno de coalición y nosotros no contemplamos en ningún momento que haya un cambio del número de ministerios. Bueno, buenos días, ministro. Yo iba un poco en la línea de lo que decía Cristina, ¿no? Es que tengo la impresión de que el Ministerio de Consumo puede hacer muchas recomendaciones, y después el resto de ministerios no sé si le hacen caso, porque claro, como bien decía Cristina, es verdad que en España consumimos 4 veces más de carne de lo que deberíamos, que eso tiene una incidencia en la salud, pero después efectivamente hay que conseguir que ese sector no se vea demasiado afectado. Por tanto, hay otro ministerio que seguramente tendría que estar coordinado con usted para esto. Yo le voy a poner otro ejemplo, la factura de la luz, que es una cosa que afecta a muchos consumidores. ¿Qué papel tiene el Ministerio de Consumo en solucionar algo así? Porque, no sé, ¿a usted la solución que se ha propuesto de bajar temporalmente el IVA, le parece un parche? ¿Le parece realmente una solución? Sí, nosotros no solo hacemos recomendaciones, nosotros regulamos y legislamos, y de hecho a veces lo hacemos solo con el Ministerio de Consumo, otras veces lo hacemos en coordinación. Sin ir más lejos, en relación a la carne, nosotros aprobamos un Real Decreto de flexibilización de la venta de carne para que precisamente esas unidades del sector agroalimentario familiares puedan vender carne de forma directa, y eso beneficia al sector. Eso es un Real Decreto hecho por el Ministerio de Consumo. De la misma manera, en el ámbito de la luz, las competencias están divididas entre varios ministerios y también entre la CNMC, por ejemplo. Lo que estamos es muy preocupados por el alza de los suministros básicos, del precio de los suministros básicos, entre ellos la luz, y entendemos que hay que hacer reformas estructurales, por ejemplo, incrementar el peso de las renovables, que son las más baratas, y que por lo tanto eso abarataría el precio de la factura de la luz, pero sabemos que hay una situación extraordinaria de los precios de la energía que se determinan a nivel internacional por diferentes factores que nos obligan a tomar medidas extraordinarias como la de la fiscalidad. Bajar el IVA del 21% al 10% es una medida extraordinaria y necesaria, y yo creo que además está en alto contraste con cómo se han hecho las cosas hasta ahora. El Partido Popular fue quien subió el IVA, el Partido Popular fue quien impuso el impuesto al sol, quien obstaculizó el crecimiento de las renovables, y nosotros lo que hacemos ahora es revertir todo eso y facilitar y trabajar en la medida de lo posible por ganar soberanía o autosuficiencia energética, porque uno de los problemas con el precio de la luz es
el precio de la energía. Es muy similar al precio de la gasolina. No somos un país soberano en términos de esa energía, sino que dependemos de mercados internacionales. Nos pasa con la gasolina. Nosotros no producimos el petróleo, por lo tanto, si pasan cosas en el extranjero, nos afecta a cuando llenamos el depósito. Lo mismo ocurre con la luz. Si hay especulación en los mercados internacionales o cualquier otro tipo de fenómeno, nos afecta. Y corregir eso se tarda. Y eso es lo que es hacer inversiones en renovables, hacer inversiones en aprovechar nuestras ventajas competitivas, que se dice en términos económicos, desde el punto de vista del mercado energético. Todo eso acompañado con medidas, bono social, proteger a los consumidores vulnerables. Nosotros aprobamos un Real Decreto de consumidor vulnerable desde el Ministerio, facilitar que todo el mundo pueda tener la máxima información para disputar las compañías, es decir, múltiples dimensiones en las que afectamos para tratar de que el final, el precio de la factura de luz, sea lo más bajo posible. Un solo apunte con esto. Dado el cambio climático y las temperaturas que en algunos sitios del mundo está viendo, el aire acondicionado podría acabar siendo un motivo de pobreza energética, ¿no? De hecho, ya lo es. Yo soy de Málaga, yo soy de Andalucía. Nosotros pasamos en Andalucía unas temperaturas, bueno, ahora vamos a un fin de semana donde pueden alcanzar los 50 grados en muchos lugares y por lo tanto el no tener aire acondicionado es un problema muy serio. Por lo tanto, esto es algo que nos preocupa, precisamente nos preocupa por el día a día, es decir, la factura de la luz, el pagar el aire acondicionado, y nos preocupa de que esta situación se haga estable, es decir, que vayamos a situaciones extremas que cada vez sean más continuadas. Por eso lo del cambio de hábitos está todo interrelacionado. Esta es la tendencia y la visión que está predominando en las instituciones europeas. Todo está relacionado y por lo tanto cuando decimos cambiamos hábitos de consumo de la carne tiene que ver también con la luz, porque tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la vida que tenemos y por lo tanto el Gobierno somos muy conscientes y actuamos de manera coordinada sin perjuicio de que naturalmente somos partidos distintos en el Gobierno y también tenemos nuestras discrepancias, aunque solo sea a veces en el ritmo de hacer las reformas. Bueno, pues vamos con la pregunta ciudadana, Marina. Muy bien. Buenos días, ministro. Bueno, si hablamos de cambiar la dieta, esto pasa también por las frutas, por las verduras y por aquí va la pregunta que le vamos a plantear. Las frutas y hortalizas están a un precio desorbitado, nos dice un espectador, en la frutería y al agricultor se le paga una miseria en el campo. ¿Por qué no se hace algo sobre estos intermediarios? Esto debería abordarse también, ¿no?, para cambiar la dieta. Sí, y afortunadamente este Gobierno hemos sido el primero que a través de una reforma del Ministerio de Agricultura, en coordinación con otros ministerios, entre ellos el de Consumo, hemos actuado sobre esta materia. Hemos conseguido, ahora mismo está en el Parlamento, que una ley recoja que no se pueda vender por debajo del coste. Y esto es muy importante para el agricultor porque a veces se veía obligado a vender a un precio por debajo de lo que le había costado producirlo. Esto ahora mismo, con esta ley, que está ahora mismo en el Parlamento, pero ya fue aprobada por el Gobierno, en el Consejo de Ministros, esto estaría prohibido. Esto es un paso muy importante en una línea de conseguir que efectivamente el sector primario pueda ser reforzado, sobre todo el sector primario del que estamos hablando, es decir, del origen de los agricultores y en este caso también, como hablábamos antes, los ganaderos, que están al pie del cañón del principio, pero que se enfrentan a una relación de poder muy asimétrica con grandes intermediarios que tienen esa capacidad de determinar los precios. Gracias a esta ley están más protegidos y todavía tendremos que continuar en esa línea. Ministro, en esa búsqueda de cambio de hábitos, ¿han tenido en cuenta, no sé, esto que llaman del estrés pospandémico, es decir, la cantidad de nuevas pautas, ¿no?, que ha tenido que asimilar la población, el tema de las restricciones de qué puedo hacer hoy, qué no puedo hacer mañana, luego ya el nuevo dato de decir, cuidado, que ahora vas a tener que controlar 3 horarios distintos con la luz, ahora llega el deberías comer menos carne? ¿Han valorado esa situación de cara a la capacidad de población de adaptarse a tantas pautas? Sí, es que la pandemia, pues aparte de llevarse desgraciadamente a decenas de miles de compatriotas, está alterando nuestras vidas de una manera que todavía no somos capaces de visualizar su alcance. Nosotros lo primero que nos encontramos desde el Ministerio de Consumo fue un crecimiento espectacular de los juegos de azar, a pesar de que no había deporte y no había apuestas deportivas, pero la gente desplazó su actividad compulsiva al bingo, al póker, a otra serie de juegos, es decir, que tenían que ver pues, con estar confinados, y el confinamiento no afectó igual al que tiene una casa de 120 metros cuadrados que el que tiene una casa de 70 metros cuadrados. Por lo tanto, todo eso ha cambiado el tipo de consumo, el consumo online ha ganado mucho más peso, el consumo en gran superficie ha ganado mucho más peso. Todo eso nos está obligando a actuar y a proteger, sobre todo, lo más importante, a la gente, a las familias trabajadoras más vulnerables. Bueno, con todo el revuelo que hemos visto a raíz de la campaña, ¿no?, le preguntaba eso de, oye, ¿lo sabía el señor Planas? Me dice, sí, estaba informado. Le acaban de preguntar sobre el asunto en la cadena SER. Vamos a escuchar lo que ha dicho. No es en absoluto cierto. Yo no tenía ningún conocimiento de que se iba a lanzar esta campaña y me lamento que se me utiliza a este respecto. Ya digo que no voy a entrar
ninguna polémica sobre este tema. ¿A quién creemos? Bueno, nosotros teníamos nuestros alineamientos y evidentemente lo hemos puesto en marcha y como decía, nosotros nos remontamos a la Prospectiva España 2050 donde aparecía literalmente, lo pueden ustedes leer. Sí, pero claro, es decir, una cosa es decir, estamos desarrollando algo de conjunto y otra cosa es decir, sí, hablé con él y le dije, vamos a lanzar esta campaña y preveo las reacciones que vamos a tener, tenlo en cuenta. Esa llamada la desmiente, esa comunicación. Sí, no, yo específicamente con él no he hablado en estos últimos días, pero sí he hablado en anteriores ocasiones y sabía perfectamente. Le había entendido antes que decía que sí que habían hablado de este asunto en particular antes de lanzarlo, para que estuviera el prevenido. Los ministerios están en coordinación continuamente, de hecho hoy mismo tienen una reunión, la tienen todos los días porque trabajamos muchas áreas y evidentemente saben perfectamente cuáles son nuestra línea de trabajo y ahí me quedo. Que el señor ministro de Agricultura no está diciendo la verdad, está mintiendo en esta entrevista a la SER. Yo no he dicho eso. Usted sabe que los ministerios están formados no solo por los ministros, sino también por los diferentes gabinetes, por los diferentes equipos. Y eso están en contacto. ¿No avisó al señor ministro de Agricultura? Pues mira, la verdad es que no soy consciente, lo preguntaré ahora y trabajaremos. Si ha habido algún defecto de comunicación lo resolveremos. Pero vamos, que no me preocupa en absoluto porque se sabe perfectamente cuál es nuestra línea. Nuestra línea es, en mi opinión, absolutamente correcta. Es una línea de trabajo que vamos a defender y que vamos a seguir defendiendo. Por lo tanto, ningún problema, ningún asunto grave. Bueno, termino con pregunta estival, como hice ayer con el señor Terol. ¿Qué día tiene para vacaciones? ¿Málaga, Logroño, secreto de Estado? No, yo tradicionalmente, como soy de Málaga, bajo a Málaga. Tengo dos niñas, una de 3 años y otra de 1. Lo dije antes, que conocen muy poco la playa, porque el año pasado no pudimos, no hemos bajado a Málaga en muchísimo tiempo y por lo tanto voy a tratar de disfrutarlo allí con mi familia, cuando nos deje la situación política. Alberto Garzón, ministro de Consumo, gracias por haber venido a la televisión pública. Muchísimas gracias. Muy buenos días.